Hoy vamos a hablar de uno de los mejores K-dramas que existen de zombies, al menos a mi gusto. Y no solo porque tenga sangre o escenas de acción. Estamos Muertos logra algo que es totalmente difícil en la actualidad: hacer que realmente te importen cada uno de los personajes. Aquí no seguimos ni soldados, ni a científicos, sino un grupo de estudiantes comunes que de un momento a otro quedan atrapados en su escuela mientras el mundo se derrumba. Lo interesante de la historia es que no solo se trata de sobrevivir a zombies, también habla del miedo, la amistad, el egoísmo y de las decisiones que toma una persona cuando cree que no va a vivir un día más. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a recorrer la historia de principio a fin. Esto es Caniqueando y hoy vamos a ver Estamos Muertos. La historia comienza bajo una intensa lluvia, donde un estudiante intenta defenderse de una brutal golpiza. Aunque sus agresores lo superan en números, se levanta una y otra vez hasta que la pelea termina en tragedia cuando cae desde la azotea. Esa misma noche su padre lo visita en el hospital. El joven apenas pregunta por sus compañeros antes de sufrir violentos espasmos y lanzarse contra cualquiera que tenga cerca, incluso contra su propio padre. Desesperado, el hombre intenta acabar con su sufrimiento, pero el cuerpo vuelve a moverse, dejando claro que algo aterrador acaba de comenzar. Al día siguiente, mientras el instituto parece vivir una jornada normal, una estudiante escucha ruidos en el laboratorio de biología. Al investigar, encuentra un ratón encerrado que termina mordiéndola. En ese momento, aparece el mismo hombre del hospital, impidiéndole abandonar el lugar. En paralelo, conocemos a Lee Chun-san y Nan-yo y sus amigos, quienes pasan la tarde en el restaurante de pollos de la familia del joven. Allí, hablan del extraño profesor y descubrimos que Chun-san está enamorado de su mejor amiga. Al caer la noche, la estudiante mordida permanece encerrada dentro del laboratorio. A la mañana siguiente, también conocemos a los bravucones responsables de la agresión del día anterior. Cuando vuelven a intimidar a otra alumna, un antiguo miembro del grupo interviene para detenerlos. Así conocemos a Lee Soo-hyuk y queda claro que Nan siente interés por él, no por su mejor amigo. Poco después descubrimos que el misterioso adulto es el señor Lee. Una profesora preocupada por la desaparición de la alumna mordida se acerca a preguntar al profesor si él sabe algo. Al abandonar todo ese lugar, la alumna logra soltarse de sus ataduras. La estudiante irrumpe en plena clase completamente desorientada y revela que el señor Lee fue quien le dejó en ese estado. Mientras la llevan a la enfermería, intenta morder al compañero que la cargan sin que nadie lo note. Allí comienza a sufrir los mismos espasmos que el hijo del profesor y descubrimos que también participó en el acoso que terminó con la caída del estudiante. En contraste, Choi Nan-ra, conocida como la presidenta, permanece concentrada en sus estudios como si nada ocurriera. La joven es trasladada en una ambulancia. Durante el incidente, Om-jo recibe un rasguño que por fortuna no parece una mordida. Aprovechando el momento, invita a salir a Soo-hyuk, quien duda por un segundo por su mejor amigo. Justo entonces aparece Chun-san, quien está preocupado por su mejor amiga. A la par, el señor Lee es detenido mientras insiste en que la estudiante debe permanecer en cuarentena y no ir al hospital. Sin saberlo, ya es demasiado tarde. La doctora que intentó sedarla también fue mordida y comienza a presentar los mismos síntomas. Poco después, unos estudiantes encuentran a la doctora actuando de forma extraña y deciden grabarla. En un instante, ella los ataca, mordiendo a uno de ellos. La infección comienza a propagarse de forma imparable mientras el instituto entero cae en el caos. Desde la azotea, dos alumnos observan cómo estudiantes se lanzan por las ventanas. Al mismo tiempo, Nan y Chun-san quedan paralizados al ver a sus compañeros devorándose entre sí, mientras uno de aquellos seres está a punto de morder a la joven On-jo. Mientras el caos comienza a extenderse por toda la escuela, los profesores sostienen una reunión de emergencia con el director. A pesar de lo ocurrido, él se niega a suspender las clases o permitir que los alumnos regresen a casa. La única que se opone es la maestra Park, quien decide ignorar sus órdenes e ir a buscar a los estudiantes, aunque para entonces el instituto ya se ha convertido en una trampa. En la cafetería, Lee Chun-san consigue salvar a Nan-yo antes de escapar junto a ella. Sin embargo, ningún lugar parece seguro. Un camión fuera de control atraviesa la escuela provocando más destrucción, pero también les abre una oportunidad para huir. Ambos llegan hasta su salón de clases, donde se encuentran a varios sobrevivientes, entre ellos la presidenta y Soo-hyuk, mientras algunos intentan tomarse la situación como si fuera una película de zombies. En ese momento, el señor Lee es interrogado por la policía. Durante la investigación revela que todo comenzó con un virus desarrollado a partir de un gen presente en los ratones, capaz de transformar el miedo en una ira incontrolable. Mientras tanto, la estudiante mordida llega al hospital, donde su ingreso provoca un nuevo brote que comienza a propagarse entre médicos y pacientes. De regreso en la escuela, los alumnos intentan pedir ayuda por teléfono, pero nadie les cree cuando hablan de zombies. Tras varios intentos fallidos, On-jo propone llamar a la estación de bomberos donde trabaja su padre, fingiendo un incendio. La estrategia parece funcionar y los bomberos parten de inmediato hacia el instituto. Poco después aparece el profesor Khan para ayudar a los estudiantes. Les ordena bloquear las puertas con pupitres, pero una de las alumnas descubre que también
fue mordido. Antes de que puedan alejarse, comienza a transformarse y ataca a una sobreviviente, obligando al grupo a abandonar el salón. En plena huida, una enorme horda les corta el paso sin otra alternativa. Soo-hyuk se enfrenta solo a los infectados para darles tiempo de escapar. Los demás consiguen refugiarse en un salón cerrado, aunque pronto descubren que él no logró reunirse con el grupo. Por otro lado, el equipo de arquería rescata a varios estudiantes atrapados en los baños. Al mismo tiempo, la maestra que desobedeció al director utiliza los altavoces de la escuela para intentar orientar a los sobrevivientes. La calma dura muy poco. Una de las estudiantes refugiadas también fue mordida y comienza a transformarse. Sin otra opción, Chun-san la empuja por la ventana antes de que ataque a los demás. Por otro lado, descubrimos que Soo-hyuk sigue con vida, aunque permanece completamente rodeado de zombies. Conscientes de que ya no pueden quedarse allí, el grupo utiliza una manguera contra incendios para improvisar una escalera y descender por el edificio. Uno a uno logran bajar hasta reunirse con la profesora, pero Chun-san es el último en hacerlo. Justo cuando está a punto de ponerse a salvo, varios infectados lo alcanzan y lo arrojan por la ventana junto con ellos, mientras sus amigos observan la caída sin poder hacer nada. Antes de tocar el suelo, el joven consigue sujetarse de la manguera contra incendios. Desde otro extremo del edificio, Lee Soo-hyuk presencia lo ocurrido y arriesga su vida caminando por el borde de las ventanas para ayudar a su amigo. Tras liberarlo del zombie que lo sujetaba por el pie, ambos logran reunirse con el resto del grupo. Ya salvo por unos momentos, los nervios comienzan a apoderarse de todos. Na-yeon pierde el control e inicia una discusión entre los sobrevivientes, aunque la maestra consigue calmar la situación. Buscando respuestas, utilizan una computadora del salón y descubren que el virus ya se está propagando por toda la ciudad. Aún así, la tranquilidad dura muy poco, cuando un zombie cae por la misma manguera que usaron para escapar. Tras deshacerse de él, uno de los estudiantes recibe un fuerte golpe en la nariz y comienza a sangrar, provocando que varios crean que pronto se convertirá en un infectado. En ese momento, el padre de Nam-yo atiende una emergencia en Hyo-san. Sin conocer la gravedad de la situación, su equipo intenta controlar a un infectado y uno de los bomberos recibe una pequeña mordida, aunque nadie le da importancia. Poco después recibe la orden de regresar a la base al declararse una emergencia de nivel 3. De regreso en la escuela, el grupo teme que su compañero herido se transforme, aunque su mejor amigo decide confiar en él. Los demás le piden permanecer unas horas aislados en el salón contiguo para comprobar que no ocurre nada. A la par, el jefe de los bravucones continúa escondido en la cafetería sacrificando a otros sobrevivientes con tal de mantenerse con vida. Fuera del instituto, la madre de Chun-san escucha las noticias y al no poder comunicarse con su hijo, decide ir a buscar por su cuenta. A la vez, el padre de Om-jo comprende el peligro que enfrenta a su hija justo cuando el bombero mordido comienza a transformarse y las fuerzas de seguridad empiezan a desplazarse por toda la ciudad. Tras media hora de esperar, el estudiante herido sigue sin convertirse, pero aún así decide permanecer aislado. Na-yeon termina disculpándose y limpiar la herida de su compañero con un pañuelo, aunque en realidad solo aprovecha para humillarlo por ser pobre. La discusión estalla nuevamente hasta que el joven comienza a presentar síntomas de transformación. Todos retroceden excepto su mejor amigo, quien intenta comprender qué está ocurriendo. Sin otra alternativa, termina obligándolo a lanzarse por la ventana para proteger al grupo. Poco después, la presidenta descubre que el pañuelo utilizado por Lee Na-yeon estaba manchado con sangre infectada, por lo que todos la responsabilizan de lo ocurrido. Incapaz de soportar la presión, la joven abandona el refugio dispuesta a entregarse a los zombies, pero la maestra sale tras ella. Mientras los demás permanecen escondidos sin saber qué hacer, un helicóptero comienza a escucharse a lo lejos, despertando una pequeña esperanza de ser rescatados. Mientras los sobrevivientes intentan mantenerse con vida dentro de la escuela, un influencer decide viajar a Hyo-san para comprobar si los rumores sobre el brote son reales. Muy pronto descubre que sí, termina huyendo por su vida. En simultáneo, la madre de Lee Chun-san llega a la escuela buscando a su hijo, pero se encuentra con el mejor amigo del joven, quien ya fue infectado. Sin saberlo, intenta acercarse y termina siendo devorada por una horda de zombies. Dentro del instituto surge un nuevo problema. Los estudiantes necesitan ir al baño, pero salir del salón significa arriesgar la vida. Mientras los dos alumnos que presenciaron el inicio del brote continúan atrapados en la azotea, On-jo propone improvisar un baño con los materiales que tienen a la mano, una idea que aprendió de su padre, quien también permanece atrapado con su equipo de bomberos y curiosamente realiza la misma acción que su hija. Por otro lado, el jefe de los bravucones continúa huyendo por los pasillos. Tras fracasar en un intento de escapar, termina refugiándose en la oficina del director, quien permanece escondido. En paralelo, los estudiantes refugiados en los baños comienzan a pelear entre ellos, mientras el influencer sigue luchando por sobrevivir. En la comisaría, el señor Lee finalmente explica el origen del virus. Confiesa que creó el experimento para ayudar a su hijo, quien durante años fue víctima del bullying, intentando convertir su miedo en fuerza para defenderse. Sin embargo, terminó creando un monstruo y asegura que no existe un antídoto. Cuando los infectados irrumpen en la comisaría, decide sacrificarse para salvar al detective, revelándole que toda la información sobre el virus se encuentra en la computadora de la escuela. Con la llegada de un nuevo día, los alumnos comprenden que nadie vendrá a rescatarlos. Chun-san y Soo-hyuk deciden recorrer el edificio avanzando por los bordes de las ventanas en busca de un teléfono. Durante el camino, Chun-san aprovecha para preguntarle a su amigo si
si siente algo por On-jo, regalando un breve respiro antes de volver al peligro. Al llegar a la sala de maestros se encuentran a la estudiante que permanecía en la azotea, descubriendo que ya fue mordida. Esta destruye todos los teléfonos que encuentra. Chun-san arriesga su vida para recuperar un celular que todavía funcione, mientras Soo-hyuk la distrae, logrando escapar con el dispositivo. En otro punto de la ciudad, el padre de On-jo protege a varios civiles. Cuando descubre que la salida está bloqueada, decide enfrentar solo a los infectados para permitir que los demás escapen, aunque uno de ellos logra alcanzarlo. Siendo mordido, la mordida no atraviesa el equipo de protección y consigue sobrevivir. De regreso en la escuela, Chun-san entra en un refugio donde encuentra al jefe de los bravucones junto al director. Todo se sale de control cuando el agresor asesina al director frente a sus ojos. El joven intenta detenerlo, pero termina iniciando una nueva persecución. Antes de escapar, el bravucón lanza su cuchillo y consigue herir a Chun-san. Al fin, los estudiantes que permanecían escondidos en los baños deciden abandonar su refugio para buscar a uno de sus hermanos, quien pertenece a la misma clase que los demás supervivientes. En paralelo, el padre de Nam-jo y los civiles que logró proteger son rescatados en helicóptero. Sin embargo, la situación en Hyosan ya está completamente fuera de control. La ciudad entra en ley marcial y las autoridades intentan contener una propagación que ya parece imparable. De regreso en la escuela, Soo-hyuk consigue reunirse con el grupo, pero regresa solo, despertando la preocupación de todos por el destino de Chun-san. Mientras tanto, el joven continúa huyendo por los pasillos y descubre que el cuchillo del bravucón lo golpeó con el mango, por lo que logró escapar sin ninguna herida grave. Aún así, continúa esquivando a los zombies hasta que finalmente es alcanzado por su perseguidor, quien intenta asesinarlo porque grabó el momento en que mató al director. Para defenderse, Chun-san utiliza el teléfono celular y consigue hacer que el agresor caiga entre los infectados, quienes comienzan a devorarlo. Aprovechando la confusión, logra escapar con el teléfono que tanto arriesgó por conseguir. Sin saberlo, todo su esfuerzo resulta inútil, ya que el gobierno decide suspender las redes telefónicas e internet como parte de la ley marcial. Por su parte, On-jo no deja de preocuparse por su amigo y propone utilizar un dron para encontrarlo. Gracias a los conocimientos que aprendió de su padre, el grupo logra recuperar el aparato y poner en marcha el plan. Al mismo tiempo, el detective y los policías continúan buscando la computadora del señor Lee. Durante el recorrido escapan de varios zombies y llegan a una casa donde encuentran a una mujer ya convertida, pero también descubren a un bebé que milagrosamente sigue con vida. El plan del dron resulta con éxito. Los estudiantes consiguen localizar a Chun-sen y confirman que sigue con vida. Sin embargo, las imágenes también muestran que el desastre ya se extendió por toda la ciudad. Además, una de las sobrevivientes descubre los cuerpos sin vida de sus padres, comprendiendo que ya no queda nadie esperándola fuera de la escuela. Por otro lado, el padre de On-jo consigue ponerse a salvo junto a los demás rescatados, aunque las autoridades les informan que deberán permanecer aislados durante 72 horas para comprobar que ninguno esté infectado, impidiéndoles salir a ayudar. Mientras tanto, el otro grupo de sobrevivientes decide dirigirse al salón de arquería para conseguir más flechas, ya que sus suministros comienzan a agotarse. También descubren que allí existe una línea directa para pedir ayuda, convirtiendo ese lugar en su nuevo objetivo. Justo cuando parece que el bravucón finalmente murió, ocurre algo imposible. El joven despierta rodeado de cadáveres con varias mordidas en el cuerpo, pero sin transformarse en un zombie. Lo más extraño es que los infectados dejan de atacarlo. Poco a poco comprende que se ha convertido en algo completamente diferente y con un único objetivo en mente. Decide cobrar venganza contra Lee Chun-san. Mediante un vistazo al pasado descubrimos el origen del brote. El profesor Lee bautizó su experimento como el virus Jonas, creado con la intención de proteger a su hijo del constante bullying que sufría. En el presente, también descubrimos que el jefe de los bravucones no es el único caso extraño. La estudiante que destruía los teléfonos tampoco se convirtió en un zombie común. Además, sabemos que Lee Na-yeon continúa con vida y que permanece escondida dentro de la escuela. Por su parte, el grupo de sobrevivientes idea un nuevo plan. Choi Nan-rap propone utilizar las bocinas del instituto para atraer a los zombies hacia un solo punto y así abrir un camino hasta la azotea. Antes de activarlo, aprovechan los altavoces para comunicarse con Chun-san y avisarle del plan. La estrategia funciona y la mayoría de los infectados sigue el sonido, permitiendo que el grupo avance. Sin embargo, el tiempo juega en su contra. Apenas abandonan el salón, el bravucón llega al mismo lugar y descubre por fin dónde se encuentra su objetivo. Durante la huida, Soo-hyuk es alcanzado por un caminante, pero inesperadamente el propio bravucón lo salva para poder enfrentarlo personalmente. Ambos comienzan una intensa pelea donde Soo-hyuk demuestra sus habilidades para combatir, aunque termina siendo superado. Cuando la presidenta interviene para ayudarlo, el agresor logra morderla antes de ser empujado por la ventana. El resto del grupo, mientras tanto, continúa avanzando sin darse cuenta de lo que ocurrió. Poco después, los sobrevivientes logran reunirse con Chun-san, aunque enseguida notan la ausencia de la presidenta y Soo-hyuk. Ambos consiguen regresar por su cuenta, refugiándose nuevamente con el grupo, donde todos descubren la mordida que recibió la presidenta. En ese momento, el padre de Nam-jo decide escapar del campamento de cuarentena, convencido de que nadie irá a rescatar
rescatar a los estudiantes, reduce a unos soldados, intercambia sus uniformes y abandona el lugar. Al observar la base comprende que nunca existió un operativo para salvar a los alumnos, por lo que decide ir solo en busca de su hija. A la par, la herida de Namra provoca una fuerte discusión entre los sobrevivientes. Soo-hyuk insiste en protegerla, argumentando que quien la mordió no fue un zombie común, mientras el resto teme que pueda transformarse en cualquier momento. La tensión aumenta cuando la joven comienza a presentar síntomas, haciendo creer a todos que el final es inevitable. Al mismo tiempo, el bravucón vuelve a levantarse, demostrando que sigue con vida. La situación termina enfrentando a Soo-hyuk y Chun-san, pues uno quiere proteger a Namra y el otro piensa en la seguridad del grupo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la presidenta nunca se transforma. Ella misma confiesa que aún siente deseos de morder a Soo-hyuk, lo que lleva a Eom-jo a sospechar que quizás sea inmune al virus. Aunque la presidenta decide alejarse para no poner en riesgo a sus amigos, Soo-hyuk le impide marcharse. En ese instante, Eom-jo comprende que los sentimientos de su amigo jamás estuvieron dirigidos hacia ella. Por otra parte, el detective continúa buscando la computadora del profesor acompañado por el bebé que rescató. Durante el camino encuentra a otra niña superviviente y decide arriesgarse para salvarla. Al mismo tiempo, el padre de Eom-jo avanza hacia la escuela incluso después de recibir un disparo, mientras los estudiantes comienzan a grabar un último mensaje por si nunca logran salir con vida. La última en tomar la cámara es Nam-jo para agradecerle a su padre y despedirse de él con un te quiero. Hasta este punto creo que la serie ya dejó en clara cuál es su mayor fortaleza. Los zombies son una amenaza constante, eso claro está, pero lo que realmente mantiene esta tensión es que nunca sabes quién va a sobrevivir. Algo que me gustó mucho es que prácticamente todos los personajes tienen un momento para demostrar quiénes son realmente. Algunos terminan sorprendiendo para bien y otros muestran su peor lado cuando todo se sale de control. Esa es una de las razones por la que Estamos Muertos es diferente a muchas historias de zombies. El virus solamente es el escenario. El verdadero conflicto siempre está en las personas. Las fuerzas armadas finalmente son desplegadas para rescatar a los civiles atrapados en distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, dentro de la escuela, Lee Soo-hyuk por fin le confiesa a Choi Nam-ra que está enamorado de ella. La joven corresponde sus sentimientos y ambos sellan el momento con un beso. Poco después descubren que la mordida también fortaleció sus sentidos, permitiéndole escuchar a gran distancia. Gracias a ello, detecta la presencia de la estudiante que tampoco se convirtió en un zombie común, confirmando que quienes sobreviven a la infección desarrollan habilidades especiales. El jefe de los bravucones también posee estos cambios y los utiliza para localizar a uno de sus antiguos compañeros, a quien termina entregando a los zombies al cansarse de recibir órdenes. Mientras tanto, los sobrevivientes deciden abandonar el salón y preparar un nuevo plan para escapar. A la par, el padre de Nam-jon llega a la comisaría, reúne armas y suministros y emprende el camino hacia la escuela dispuesto a rescatar a su hija. Por otro lado, el grupo de arquería intenta escapar cargando al compañero herido, aunque su primer intento fracasa cuando la improvisada camilla se rompe, decidiendo intentarlo nuevamente. En la ciudad, el detective y su compañero logran escapar en motocicleta junto al bebé rescatado. Durante el trayecto encuentran al influencer y el detective intenta ayudarlo, pero su compañero decide abandonarlo para continuar la misión. De regreso con los protagonistas, el plan finalmente comienza. Los dos Lee se ofrecen para abrir el paso mientras el resto se prepara para escapar. Antes de hacerlo, Soo-hyuk le confiesa a Chun-san que no siente nada por Eom-jo y que la persona que ama es la presidenta. La conversación termina cuando los zombies irrumpen en masa y la barricada apenas resiste el impacto. Mientras unos contienen la puerta, los demás consiguen salir del salón y comienzan a subir hacia los pisos superiores. En simultáneo, una de las civiles rescatadas por el padre de Eom-jo resulta ser una congresista. Al descubrir que nadie envió ayuda a las escuelas, exige revisar de inmediato todos los institutos de la ciudad. Su petición es aceptada y las autoridades ordenan el despliegue de un helicóptero para buscar estudiantes sobrevivientes. Mientras los jóvenes continúan huyendo, consiguen llegar hasta la azotea. Sin embargo, descubren que la puerta está cerrada y su única esperanza es el estudiante que permanece al otro lado. El muchacho, paralizado por el miedo, no hace nada para ayudarlos, dejando al grupo atrapado mientras la horda de zombies comienza a alcanzarlos. Justo cuando parece que ya no existe salida, el helicóptero enviado por las autoridades llega hasta la azotea del instituto, pero la esperanza dura muy poco. El jefe de los bravucones también alcanza el grupo y tras encontrar por fin a Lee Chun-san, se prepara para cumplir la venganza que lleva persiguiendo desde hace tiempo. Mientras el helicóptero evacúa al estudiante que permanecía en la azotea, los militares le preguntan si existen más sobrevivientes. A pesar de haber escuchado los golpes del otro lado de la puerta, el joven asegura que es el único con vida, provocando que el rescate abandone la escuela. En ese momento, el jefe de los bravucones por fin tiene frente a frente a Lee Chun-san y está a punto de matarlo, pero Choi Nam-ra interviene utilizando la fuerza sobrehumana que desarrolló tras la mordida. Aunque consigue salvar a su compañero, uno de sus ojos cambia de color, demostrando que el virus sigue actuando en ella. En ese mismo instante,
obstante, un incendio provocado en los pisos inferiores activa el sistema de emergencia y las puertas de la azotea finalmente se abren. Sin embargo, el helicóptero ya se ha marchado, dejando al grupo completamente desmoralizado. Por su parte, la estudiante, que tampoco se convirtió en un zombie, abandona la escuela y se dirige hacia la ciudad. En la azotea, los sobrevivientes deciden fabricar un enorme letrero de auxilio para llamar la atención del próximo helicóptero. A la par, el padre de Nam-jo continúa avanzando sin detenerse para llegar hasta su hija. Por otro lado, el detective permanece atrapado junto al influencer. Este le promete exponer públicamente al policía que los abandonó si consiguen sobrevivir. Poco después, el agente regresa conduciendo un camión para rescatarlo, justo antes de que una nueva horda de zombies los alcance. Aprovechando la oportunidad, el influencer logra escapar con ellos. La noche está por caer y los estudiantes intentan encender una fogata para mantenerse calientes. Aunque el fuego no prende con facilidad, es entonces cuando la presidenta les entrega un encendedor, permitiéndoles finalmente descansar unos momentos alrededor de las llamas. En paralelo, el detective se cruza con la joven que salió de la escuela. Antes de poder ayudarla, el autobús en el que viajaban la atropella, por lo que la gente decide bajar a ayudarla. Aunque el ejército abre fuego contra ellos, afortunadamente nadie sale herido. En otro punto del instituto, Lee Na-yeon sale por primera vez de su escondite. Allí encuentra la cámara donde sus compañeros grabaron sus despedidas y comienza a ver cada uno de los testimonios. Consumida por la culpa, recuerda el sacrificio de la maestra Park, quien entregó su vida para salvarla y le pidió regresar con sus compañeros. Decidida a cambiar, reúne comida y suministro con la intención de llevarlos hasta la azotea. Sin embargo, antes de poder cumplir su propósito, el jefe de los bravucones la encuentra. Dominado por el hambre, termina mordiéndola, poniendo fin a su intento de redimirse. Mientras tanto, en la azotea, los sobrevivientes aprovechan la calma para abrir sus corazones. En ese momento, Chun-san reúne el valor para confesarle a Nam-jo todo lo que siente por ella. La joven, incapaz de corresponderle, se aleja del grupo y él la sigue para hablar a solas. Om-jo termina confesándole que nunca lo vio de la misma manera. Justo entonces, el barbucón logra escalar hasta la azotea por el exterior del edificio. Tras sujetar a Om-jo por unos instantes, la deja ir al ver acercarse a Chun-san. Después de perseguirlo durante tanto tiempo, finalmente está a punto de cobrar su esperada venganza. Chun-san está a punto de morir a manos del jefe de los bravucones, pero todos sus amigos intervienen para defenderlos. Aunque enfrentándolo en grupo, ninguno logra detenerlo. El agresor deja claro que solo busca a Chun-san y que los demás pueden marcharse, pero ninguno está dispuesto a abandonarlo, especialmente Su-hyuk, quien solo permanece observando por un instante. Es la presidenta, hasta que finalmente decide intervenir. Gracias a la fuerza sobrehumana que desarrolló tras la mordida, consigue salvar a su compañero y el bravucón termina siendo arrojado nuevamente al vacío. Sin embargo, ya sabemos que una caída no es suficiente para acabar con él. Mientras tanto, los detectives llegan al campamento militar y explican todo lo que descubrieron sobre el brote, incluida la existencia de la computadora del señor Lee, donde se encuentra toda la investigación. En ese mismo lugar también permanece el estudiante rescatado de la azotea junto a la joven que tampoco se transformó en un zombie común. Dominada por el hambre, ella le deja claro que podría convertirlo en su próxima víctima. De regreso en la escuela, un nuevo helicóptero finalmente llega al instituto. Esta vez, los soldados sí encuentran a los estudiantes, pero para sorpresa de todos los reciben apuntándole con sus armas. Tras revisar uno por uno para comprobar que ninguno está infectado, un grupo continúa inspeccionando el edificio mientras otros recuperan la computadora del señor Lee. Sin embargo, todo cambia cuando descubren la existencia de infectados diferentes, como la presidenta y el jefe de los bravucones. Ante ese riesgo, los militares deciden abandonar a los estudiantes y marcharse únicamente con la investigación, dejando el grupo completamente desconcertado. Poco después comienza una intensa lluvia. Algunos aprovechan para beber agua, otros simplemente se derrumban al comprender que nuevamente fueron abandonados. En medio de la tormenta descubren que los fuertes sonidos afectan a los nuevos humanos modificados y caminantes, ya que los truenos les provocan un intenso dolor. Aprovechando esa ventaja, el grupo idea un nuevo plan para escapar utilizando el ruido de la lluvia y los relámpagos como cobertura, descendiendo poco a poco por las escaleras y procurando no hacer el menor ruido. Los sobrevivientes consiguen llegar hasta la planta baja. Sin embargo, Lee Chun-san se enfrenta al golpe más duro desde que comenzó el brote. Frente a él aparece su propia madre convertida en zombie, y el chico no lo puede creer. Y para empeorar aún más la situación, Chun-san solo puede observar cómo sus amigos golpean a la mujer convertida en zombie. Todo se detiene en el instante en que el joven grita una sola palabra: mamá. El grupo queda completamente paralizado al comprender lo que acaba de ocurrir. Incapaz de aceptar que esa sea su madre, Chun-san intenta quedarse junto a ella, pero sus amigos lo obligan a seguir adelante porque los caminantes continúan persiguiéndolos. Durante la huida, una de las chicas queda rezagada y está a punto de ser alcanzada por un zombie. Para su mala suerte, su propia amiga la abandona a su suerte. Sin embargo, otro de los estudiantes decide regresar para ayudarlo. Justo cuando ambos parecen condenados, una flecha atraviesa al caminante. Para sorpresa del joven, quien acaba de salvar la vida es su propia hermana. En paralelo, la chica que había escapado sola termina rodeada por una nueva horda de infectados. Finalmente, todos los sobrevivientes consiguen reunirse, aunque uno de ellos decide sacrificarse para
para permitir que el resto escape. Con cada minuto que pasa, el grupo es cada vez más pequeño. A la par, la situación fuera de la escuela continúa agravándose. A pesar del avance del brote, los altos mandos militares siguen negándose a ampliar la ley marcial, convencidos de que todavía mantienen el control de la ciudad. Quien no se detiene es el padre de Nam-yo, que continúa avanzando hacia la escuela mientras recoge herramientas y todo aquello que podría ayudarlo más adelante. Con la llegada de un nuevo día, tanto los estudiantes como Nam So-yo reanudan su camino. El padre de Dong-yo atraviesa un terreno cada vez más peligroso e incluso sufre un pequeño accidente, aunque por fortuna logra continuar. En simultáneo, los jóvenes disfrutan de un breve momento de calma. Uno de los estudiantes aprovecha para declararle su amor a la arquera, pero ella rechaza la confesión con evidente incomodidad. Poco después, Soo-hyo propone un nuevo plan para seguir avanzando, aunque una discusión amenaza con dividir nuevamente el grupo. Choi Nan-ra consigue poner orden. Antes de partir encuentran una barra de chocolate, convirtiéndose en el primer alimento que prueban después de varios días. Preparados para salir, todos se colocan el equipo de protección de béisbol y ponen en marcha la estrategia. Utilizando grandes contenedores metálicos como escudos móviles, consiguen abrirse paso entre la multitud de zombies. Sin embargo, el plan se complica cuando uno de los chicos es mordido. Consciente de que ya no tiene salvación, decide permanecer fuera empujando el contenedor para que sus amigos puedan escapar. Ellos solo pueden observar cómo es atacado una y otra vez hasta convertirse en un caminante más. Al mismo tiempo, el ejército comienza a comprender la gravedad del brote, convencidos de que si el virus sigue propagándose, la humanidad podría desaparecer. Empiezan a preparar el bombardeo de la ciudad donde todo comenzó. Finalmente, Nam So-yo está por llegar a las inmediaciones de la escuela, aunque antes debe atravesar una zona infestada de caminantes. En paralelo, los estudiantes consiguen llegar hasta una nueva salida, pero la puerta permanece cerrada con un candado mientras la horda continúa acercándose. Cuando todo parece perdido, Nam-yo empuja desesperadamente la puerta desde un lado. En ese mismo instante, alguien la abre desde el otro lado. Tras tantos días de incertidumbre, padre e hija por fin vuelven a encontrarse. Tras el esperado reencuentro, Nam So-yo se asegura de que su hija y el resto de los sobrevivientes estén bien. Sin embargo, apenas tienen tiempo para abrazarse, pues los caminantes vuelven a perseguirlos. Durante la huida, terminan atrapados en una cancha de tenis. Allí, el padre de Dong-yo demuestra toda su experiencia enfrentando a los zombies y consigue mantenerlos alejados mientras los demás buscan una salida. Cuando finalmente parece que todos logran escapar, uno de los infectados consigue morderlo. Aún así, reúne fuerzas para abrir el paso. Deja que su hija cruce primero y cierra la puerta tras ella. Solo entonces revela la mordida. Dong-yo se niega a aceptar lo ocurrido, pero su padre le ordena seguir corriendo sin mirar atrás. La joven se aleja entre lágrimas mientras Nam So-yo es devorado por la horda. El grupo consigue refugiarse en un edificio en construcción, aunque por fin logran ponerse a salvo. La pérdida del bombero deja completamente destrozados a los sobrevivientes. Por su parte, uno de los jóvenes capturados por el jefe de los bravucones es interrogado para revelar el paradero de Chun-san. Como realmente no sabe dónde está, termina transformándose sin darle ninguna respuesta, mientras el agresor sigue el rastro del grupo hasta el auditorio. En paralelo, los militares descubren una forma de identificar a los infectados asintomáticos mediante frecuencias de sonido que solo ellos pueden escuchar y que les provocan un intenso dolor. Dentro del refugio, la presidenta comienza a sufrir nuevos espasmos y su ojo empeora. En su mente, escucha una voz que le exige devorar a sus amigos. Para resistirse, decide morderse a sí mismo. Soo-hyuk descubre lo ocurrido, pero en lugar de alejarse, permanece a su lado, decidido a acompañarla hasta el final. Es la propia Nan-ra quien escucha el anuncio del ejército informando que la ciudad será bombardeada y que todos los sobrevivientes deben buscar un refugio subterráneo. De inmediato comienza la operación militar. Varios drones equipados con bocinas emiten la frecuencia que afecta a los nuevos infectados para reunir a los zombies en un solo lugar. En medio del caos, el jefe de los bravucones vuelve a encontrar a Lee Chun-san y ambos se enfrentan una vez más. Durante la pelea, el agresor consigue morderlo antes de ser afectado por la frecuencia y caer nuevamente al vacío. Chun-san comprende que su tiempo ha terminado, aunque Nam-yo se niega a abandonarlo. Él sabe que de quedarse solo pondría en peligro a todos. Antes de marcharse, le entrega la etiqueta con su nombre, se despide con un beso y atrae a toda la horda para darle a sus amigos la oportunidad de escapar. Mientras combate por última vez contra el bravucón, los bombardeos finalmente comienzan. Las explosiones arrasan la ciudad y ambos quedan envueltos por las llamas mientras una lluvia de escombros cae sobre los pocos sobrevivientes que aún permanecen con vida. Tras el ataque se confirma que cerca del 40% de la población fue eliminada. Incapaz de soportar el peso de su decisión, el general responsable deja un último testimonio, asume toda la responsabilidad por el bombardeo y finalmente decide quitarse la vida, mientras la ciudad queda reducida a un paisaje de fuego y cuerpos calcinados. Afortunadamente, ninguno de los estudiantes resulta gravemente herido tras los bombardeos. Sin embargo, no hay tiempo para descansar. Antes de continuar, Nam-yo regresa al lugar donde vio por última vez a Chun-san, con la esperanza de encontrarlo con vida. Lo llama una y otra vez, pero solo recibe silencio. La presidenta termina por romper esta última ilusión al asegurar que no percibe el olor de ningún superviviente
superviviente. En apenas unos días, Hom-jo ha perdido a las dos personas más importantes de su vida. Sin otra opción, el grupo reanuda el camino. Mientras tanto, el ejército vuelve a desplegarse para comprobar si todavía quedan infectados en la ciudad. Los estudiantes avanzan por el bosque completamente desorientados hasta que encuentran varios listones atados a los árboles, una señal que parece indicar la salida. Poco después, Hom-jo descubre la linterna de su padre abandonada en el suelo. Al verla, comprende que incluso en sus últimos momentos él nunca dejó de pensar en protegerla. Finalmente consiguen llegar a la ciudad, pero descubren que el bombardeo no acabó con todos los caminantes. Una nueva horda aparece frente a ellos. Cansados de huir, deciden plantar cara y luchar. Aunque logran controlar la situación, el hermano de la arquera resulta mordido. Sabiendo que ya no existe forma de salvarlo, la presidenta pone fin a su sufrimiento antes de que termine convirtiéndose en otro caminante. La tragedia no termina ahí. Las voces dentro de la cabeza de Nam-ra son cada vez más fuertes y el hambre comienza a dominarla. Incapaz de seguir resistiendo, decide alejarse del grupo. Al notar su ausencia, Soo-hyuk y Nam-jo salen a buscarla. Finalmente la encuentran alimentándose de un zombie. Al darse cuenta de que fue descubierta, Nam-ra pierde el control y se lanza contra Hom-jo. Soo-hyuk queda paralizado sin saber qué hacer. Cuando todo parece perdido, la presidenta recupera el control en el último instante y se detiene antes de morder a su amiga. Convencida que ya no puede permanecer junto a ellos, decide marcharse sola y desaparecer entre las calles destruidas. Los sobrevivientes continúan avanzando hasta encontrar una barricada militar. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, parecen estar realmente a salvo. Antes de ingresar al campamento son interrogados uno por uno y puestos en cuarentena. 3 meses después, la ley marcial finalmente es levantada, aunque los pocos sobrevivientes continúan bajo vigilancia. Una noche, Hom-jo escapa del campamento y observa una misteriosa fogata a lo lejos. Al día siguiente, convence al resto para investigar. El grupo regresa por última vez a la escuela donde todo comenzó. Al regresar a la azotea, encuentra la fogata todavía encendida. Hom-jo está convencida de que solo una persona pudo haberla encendido. Segundos después, Choi Nam-ra aparece frente a todos completamente ilesa. Sus amigos le piden que vuelva con ellos, pero la joven se niega. Les explica que todavía existen más personas como ella y que aún no puede marcharse. Tras despedirse con una última mirada, Nam-ra da unos pasos hacia el borde de la azotea y sin dudarlo se lanza al vacío. Sus amigos quedan totalmente sorprendidos por lo que acaban de pasar. Terminando así, estamos muertos, dejando claro que aunque la historia llegó a su fin, el mundo todavía está muy lejos de volver a la normalidad. Y así termina Estamos Muertos. Personalmente, creo que una de las cosas que hizo tan popular esta serie fue que nunca intentó convertir a sus protagonistas en héroes perfectos. Eran estudiantes normales enfrentándose a una situación imposible, y precisamente por eso muchas de sus decisiones se sienten humanas. Además, el final deja muchas preguntas o varias preguntas abiertas, y demuestran que, aunque la batalla principal terminó, las consecuencias del virus siguen presentes. Eso hace que la historia permanezca contigo, incluso después del último episodio. Si llegaste de aquí, cuéntame en los comentarios cuál fue el personaje que más te dolió perder. A mí en lo personal fue Chunsa. ¿Y qué calificación le das a esta serie del 1 al 10? Si te gustan los K-dramas contados de esta manera, no olvides suscribirte, porque cada semana estamos trayendo una nueva historia, y nos vemos en el próximo video. Adiós.